interesa saber es el pacto de educación, que ya hemos vuelto a la ley de educación federal, hemos vuelto a la ley común que tenemos antes, el séptimo grado. ¿Usted qué piensa hacer además para la educación? Bueno, a ver, en primer lugar, la provincia afronta un triple desafío. Sí. Tiene que adecuarse a la Ley Nacional de Educación, a la Ley de Financiamiento Educativo y a la Ley de Educación Técnica. Yo le asigno una extraordinaria importancia a la capacidad que tenga la provincia de adecuarse dinámicamente a la Ley de Educación Técnica. Me parece que en el perfil en el cual estamos pensando para la provincia, la educación técnica es esencial. Y cuando usted recorre una por una todas las escuelas sobrevivientes, esas heroicas escuelas de educación técnica que lograron pasar con vida los últimos 15 años, se encuentra con cosas que son muy dolorosas, desde que le falta un tomo de control paralelo, hasta que tienen que trabajar con computadoras de última generación, muy buenas computadoras, pero simulando un entorno de control numérico porque no tienen la herramienta. A mí me ha tocado donar algún torno y ver las condiciones en las que esas escuelas se desenvuelven, siendo escuelas que en algún momento fueron motor de la capacitación para la producción, dejaron de serlo cuando la Argentina se pensó distinto y tienen que volver a hacerlo ahora que hemos retomado la senda del trabajo, la senda del ahorro, la senda del sacrificio, la senda de la producción. Esto en primer lugar. Respecto de la iniciativa, el proyecto de ley que está trabajando el Ejecutivo, que ha recibido críticas por parte de AMSAFE, no conozco con detalle cuáles son las críticas, a mí me parece que hay 2 o 3 elementos que son positivos. Me parece que es importante recibir críticas, este es el primer elemento que me parece positivo. El segundo elemento que me parece positivo es poder empezar a discutir a nivel de la opinión pública si los 4 años de edad tienen que ser de obligatoriedad para el ingreso a la educación formal o tienen que ser de universalización del acceso. Me parece positivo discutir de la existencia de un consejo consultivo no vinculante, donde usted tenga tanto a las religiones, a la católica apostólica romana, a la judía, a la evangelista, como al sector privado. Me parece muy importante que el sector privado, que en realidad en algún punto intersecta con la oferta educativa de la provincia, pueda hacer oír su voz. Me parece importante los consejos escolares en las escuelas y me parece muy importante que ese tema se debata. Ese tema es el futuro. Venimos de una ley federal de educación que respondía a otro modelo de país. Vamos hacia un modelo de país que ojalá podamos conservar y profundizar durante muchos años, porque coincide con el modelo de país en el cual, cuando se aplicaron esos valores, a la Argentina le fue bien. Y en un mundo en el cual producción y conocimiento son la misma cosa, y en un mundo en el cual la estrella de la exposición de Palermo fue el ADN, y eso es puro conocimiento, en una provincia donde usted tiene empresas que están desarrollando tecnología informática para cosechadoras que le permiten memorizar metro cuadrado por metro cuadrado, si tiene GPS, la forma en que cosechó y la forma en que sembró, y en una provincia que está fabricando coadyuvantes o elementos que le permiten a las semillas alimentarse selectivamente, y eso deteriora menos la tierra y eso le permite un sistema de rotación diferente. En una provincia donde usted tiene el plan forestal industrial, donde tiene cosas tan importantes, el conocimiento tiene que estar integrado a la producción y tiene que estar integrado a la agregación de valor. De modo que en nuestro proyecto productivo el sector educativo es una de las 3 patas centrales del proyecto. Por lo que comenta señor Bielsa, entonces, con la educación como está armada actualmente, pareciera que hay que cambiar prácticamente de modelo para llegar a un alumno que salga formado en todas esas materias que usted acaba de mencionar. Bueno, a ver, lo cierto es que la Argentina está cambiando de modelo. La Argentina durante mucho tiempo, yo le diría a partir de 1974, con sucesivos golpes económicos, por decirlo de alguna manera, no en el sentido del desvío de la institucionalidad siempre, pero sí en el sentido de las políticas de ajuste permanente, las políticas de endeudamiento permanente, las políticas de seguimiento, casi le diría a rajatabla, de los dictados
los organismos multilaterales de crédito, se pensó básicamente sobre tres bases: exportadora de commodities sin agregación de valor, un país de servicios, un país con una deuda importante que la sometía por la coacción de la deuda a aplicar recetas que no eran las que más le favorecían. ¿Y usted no está de acuerdo con todo ese modelo? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con ese modelo, por eso formó parte del gobierno del presidente Kirchner. Correcto. Me parece que hace algunos años, de una manera heterodoxa, la Argentina empezó a cambiar de modelo, se empezó a privilegiar valores que en distintos signos políticos, en la generación del 80, con la cual puedo tener muchas diferencias, o con el gobierno peronista del 45, o con el gobierno del presidente Kirchner, reivindica otros valores, que son el valor del trabajo formal, del trabajo declarado, del trabajo blanco, del trabajo decente, reivindica la producción, la exportación, la captura de mercados, el superávit primario, las cuentas en orden, el desendeudamiento. Entonces, me parece que ese es cuando la Argentina practicó esos valores, le fue bien. ¿Le fue bien qué quiere decir? Que creció, y como creció y distribuyó, incluyó. Bueno, si usted toma en cuenta que en el año 49 la diferencia entre el 10% que menos ganaba y el 10% que más ganaba eran 7 veces, y que en el año 1990 eran 15 veces, o sea, no hace tantas veces, no hace tanto tiempo, y hoy es casi 38 veces, me parece que está clarísimo que tuvimos la tormenta perfecta. Sí, una Argentina que se achicó y que además no incluyó, no tuvo un contrasistema fiscal, por ejemplo, que premiara mucho más a los impuestos directos que a los indirectos. Entonces la gente que paga el impuesto indirecto por un vaso, una botella de agua, que es lo mismo el que gana que el que no gana, es la más castigada por el sistema fiscal. Entonces tuvimos las dos asimetrías, por eso el sistema quebró en el 2001. Me parece que ahora hay un nuevo sistema, y ese nuevo sistema lo que hace es demandar un nuevo tipo de educación. Si usted me pregunta, que se lo diga en términos muy crudos, en la Santa Fe que nosotros soñamos, cualquier chico puede estudiar lo que quiera, pero el Estado le va a pagar un sueldo para que estudie ingeniería metalmecánica, ingeniería civil, ingeniería en resistencia a materiales, ingeniería en trazabilidad de medicamentos, ingeniería en software, para hablar de tecnicatura, que estudie matricería, que estudie tornería, que sepa modelar calzado, para hablar de artesanías, que sepa aparar un zapato, que sepa soplar vidrio, que es una artesanía que lleva 10 años adquirir. Es un modelo distinto, no es que no van a poder estudiar Bellas Artes o Filosofía, van a poder estudiar, pero el Estado va a estimular, como lo hace Dinamarca, como lo hace Finlandia, como lo hace Noruega, como lo hace Alemania, como lo hace Suecia, va a estimular cierto tipo de saberes. Los saberes que tienen que ver con el perfil que usted ha pensado para la provincia. ¿Y lo va a poder hacer desde la provincia? Me parece que hay una parte que la provincia va a poder hacer, una parte muy importante que la provincia va a poder hacer, y que la sintonía con el gobierno nacional es central. Es decir, no podríamos desarrollar un modelo educativo a contramano de las políticas nacionales. Y si yo no estuviera de acuerdo con las políticas nacionales, como hay gente que no está de acuerdo con las políticas nacionales, evidentemente tendría un modelo educativo distinto, de acuerdo con lo que fuera mi pensamiento. Se me ocurre que como el doctor Wiener no está de acuerdo con el proyecto nacional, porque su candidata a presidente es Elisa Carrió, tendrá un modelo educativo diferente del que le estoy exponiendo. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.